Ok. Primero vamos a hablar de la epidemiología. ¿En qué situación nos encontramos en respecto a la tuberculosis? La tuberculosis es una pandemia desde hace muchos años, ¿no? Y el Perú no es ajeno a ellos. Eh, el Global Report de la OMS el 2022 de tuberculosis nos menciona que Perú es uno de los países con más incidencia de tuberculosis en las Américas, con una incidencia que va en promedio de 100 por 100.000 habitantes por año, ¿no? Lo cual es alarmante. Nos mencionan que el reporte de pacientes de 15 a más años con diagnóstico de tuberculosis eh, en el 2021 fue de 5.980.184 pacientes. En cuanto al Perú, este es un reporte del INS del 2022, donde en el Perú hay 33 millones de habitantes en promedio, de los cuales 29.292 fueron diagnosticados de tuberculosis, los cuales fueron positivo 16.432, como ya sabemos. Hay casos de tuberculosis pulmonar, BK negativos, ¿no? Por eso hay que hacer unidad clínica para llegar al diagnóstico. Lo que es preocupante en el Perú son los casos de tuberculosis resistente, ¿no? Y muestran datos de que la tuberculosis multidroga resistente fue de 1.149 casos y la extremadamente resistente 85 casos. Concentrándonos más en Lima, Loreto, Tacna, entre otros. Si bien Puno no es uno de los países, de los departamentos con alta incidencia, se ha visto una tendencia de riesgo alto para Puno, por lo cual debemos estar alertas. Hablando de la resistencia, del total de casos de tuberculosis, el 12.26% reportó algún tipo de resistencia, siendo el mayor los casos de tuberculosis multidrogo resistente, con 42%. Un aspecto preocupante es que la, la casuística entre los casos notificados y los casos de tuberculosis estimados, los que esperamos, generalmente siempre habían ido paralelo. No obstante, por las fechas de la pandemia COVID, en el 2020, cuando aparece, se observa que se aumenta la brecha de distancia entre casos estimados y notificados, bajando de una forma importante los casos notificados, ¿no? Entonces hay hipótesis de que, ¿no? que no hemos estado haciendo un buen seguimiento de los contactos de los pacientes sintomáticos por concentrar las fuerzas en el manejo y atención del COVID. Bueno, algo bueno, beneficioso para el manejo de los pacientes de tuberculosis es la creación del Sistema de Informática Gerencial de Tuberculosis. Habrán escuchado el SIG-TV, el cual es una plataforma donde se ingresa la información de los pacientes con tuberculosis, ¿no? De forma periódica, y la cual esa base de datos va a estar disponible a los personales de salud que tienen que hacer seguimiento de sus pacientes, además de poder observar información de otros lugares, ¿no? Eh, la información se encuentra más organizada y oportuna para utilizarse. Bueno, al cuanto al bacilo tuberculoso.
El ser humano es el reservorio natural del bacilo. Este bacilo es un bacilo inmóvil, aerobio estricto, mide de 0,3 a 3 micras y es un bacilo ácido alcohol resistente. Un factor importante de virulencia del bacilo es su bicapa lipídica en la membrana externa, el cual le confiere una buena protección contra fármacos y otros entes, ¿no? Esta membrana, esta pared celular está constituida por ácido micólico, peptidoglicano y arabino galactato. En el 98 se secuenció el genoma de tuberculosis, del bacilo tuberculosis, donde encontraron alrededor de 44.000 genes, de los cuales 250 se encargan del metabolismo de los lípidos importantes en la membrana pared celular. En cuanto a la patogenia, como bien sabemos, los bacilos van a ingresar por vía aérea, generalmente. No tenemos las gotitas de Fluger y cuando estas se evaporan dan las partículas de Wells, las cuales son las verdaderamente infectantes, ¿no? Que son de 0,5 de hasta 5 micras y más bien las gotitas de Fluger son 5 o 10 micras, ¿no? Que se van a evaporar y van a dar resultado de estas otras gotitas, las cuales van a transportar las micobacterias. Estas micobacterias, si pasan las barreras de defensa de la vía aérea superior, van a llegar a estar en contacto con los macrófagos alveolares. El bacilo puede ser fagocitado por los macrófagos y se ha puesto en contacto con las células dendríticas presentadoras de antígenos del epitelio respiratorio. Estos macrófagos pueden controlar la infección al fagocitar a los microorganismos y atrapar a este agente patógeno. No obstante, cuando hay una proliferación abundante de estos bacilos, pueden hacer estallar a los macrófagos celulares, rompiendo esta barrera. Los macrófagos celulares van a transportar a los ganglios linfáticos iliares y al tejido asociado linfático, el MALT, de la mucosa bronquial. Se va a encontrar ahí los linfocitos CD4 que se van a activar. Para esta activación se va a requerir la interleuquina 12 producida por los macrófagos. Y los linfocitos T vírgenes se van a activar dando los linfocitos TH1, TH2, los linfocitos de memoria. El TH1 va a liberar citoquinas de inmunidad celular, TH2 mediadores relacionados a la inmunidad humoral y, bueno, linfocitos memoria. Los linfocitos TH1 producen quimiosinas que aumentan la atracción quimiotáctica de las células mononucleares. Dentro de las citoquinas, una de las más activas son la interferón gamma, que actúa a nivel de interferón gamma, que actúa a nivel del macrófago, lo cual los va a activar y va a potenciarlos, va a hacer que aumenten de tamaño y se llenen de una maquinaria que pueda sintetizar enzimas proteolíticas óxido nítrico e hidrolasas lisosomales que matan a las micobacterias. Bueno, también hay una retroalimentación a cargo de la interleuquina 2, que va a hacer que se perpetúe este ciclo de aumentar los linfocitos activados, que la interleuquina 1, que producen, va también a hacer que aumenten los receptores para la interleuquina 2. Entonces, estos macrófagos activados o
potenciados van a secretar el factor de necrosis tumoral alfa. Esta es una citoquina necrotizante, antiguamente llamada caquexina. Bueno, es liberado por el macrófago activado y es responsable de la reacción de hipersensibilidad. Cuando está en gran cantidad, va a causar el fenómeno de Koch y la necrosis tisular con casios y formación de cavernas. Cuando está en pequeñas cantidades, este factor de necrosis tumoral alfa va a tener una función protectora esencial para la formación de granulomas que van a contener la infección, limitando el proceso. No obstante, se ha observado en personas que reciben tratamiento inmunosupresor, pacientes con tratamiento contra anticuerpos, con anticuerpos antifactor de necrosis tumoral alfa, se ha observado que se reactiva la tuberculosis, ¿no? Porque sabemos que la tuberculosis en gran proporción de los infectados pueden quedar en una infección latente, ¿no? El granuloma epitelioide o el tubérculo de Koester le da el diagnóstico histológico a la tuberculosis. Y va a estar conformado por un centro de necrosis gaseosa más células mononucleares alrededor como si fueran un epitelio. Por eso se llama, que están compuestos de macrófagos activados. Por eso se llama células epiteloides, ¿no? Las compuestas parecen un epitelio. Ahora, estos macrófagos se pueden fusionar y van a dar las células multinucleadas o también llamadas células gigantes de Langhans, ¿no? Y alrededor de las células epitelioides están los linfocitos activados. Vamos a resumir lo que hemos mencionado. Los bacilos se multiplican dentro de los macrófagos que pueden destruirlos. Son transportados a los ganglios que se vacían en la sangre venosa y se diseminan produciendo unas siembras, una prima infección. La gran mayoría va a quedar encapsulado en un estado latente o dormido, por así decirlo, que puede durar años. La posibilidad de que la enfermedad prospere depende de la tensión de oxígeno, por eso las zonas más vulnerables para la tuberculosis postprimaria o la tuberculosis propiamente dicha de enfermedad son las partes altas y posteriores de los pulmones. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Mediante exámenes de microbiología, la osciloscopía directa, mediante cultivos como el medio Lowenstein, y lo novedoso son las pruebas de sensibilidad que además de darnos una información más rápida de resultados que los cultivos, nos dan una información parecida porque nos permiten identificar el bacilo y la resistencia a fármacos que podrían tener. Otro hecho importante para el diagnóstico, además de la clínica del paciente que sea un sintomático respiratorio, son las imágenes, ¿no? Donde dan consolidaciones heterogéneas, las cuales pueden tener cavernas, ¿no? Que también podrían observar las placas radiográficas. Otro punto importante en la tuberculosis primaria o primoinfección es la presencia del foco de Go, como tenemos en esta radiografía posterior anterior en una mujer de 35 años, donde vemos la flecha recta donde hay un granuloma y en las flechas curvas son ganglios paratraqueales derechos. El conjunto de los ganglios más del foco de Gone se llama complejo de Ranke. Ahora, la evolución de estos ganglios va a ser inflamación granulomatosa, necrosis, fibrosis y posteriormente calcificación que se van a ver en las imágenes. Habíamos mencionado que al bacilo tuberculoso le beneficia la tensión de oxígeno. La localización más frecuente va a ser el segmento apical o posterior del lóbulo superior. Se puede presentar como consolidaciones focales, puede haber cavitaciones, opacidades nodulares focales, nódulos centrolobulillares que se pueden observar en la tomografía.
¿no? Hoy evidencia de diseminación bronquial, sobre todo se observa en la tomografía. Como observamos, el compromiso de neumonía tuberculosa va a conferir una consolidación del espacio aéreo mal definido, ¿no? Em, que podría tener broncograma aéreo y podría haber también las imágenes de árbol en brote que se aprecian mejor en la tomografía. Bueno, aquí tenemos otra consolidación con las flechas rectas con broncograma aéreo, ¿no? Vemos que puede, ¿no? Puede respetar los septos interlobulillares, ¿no? Mm, Graficando un poco la consolidación. Bueno, en cuanto a las pruebas moleculares que habíamos mencionado, ¿qué situación se encuentra actualmente el Perú con respecto de este método de diagnóstico valioso? Las últimas guías, ¿no? Justo han publicado una normativa del 2020-2023 del MINSA, mencionan la importancia de las pruebas moleculares. Dentro de ellas tenemos el Gene Expert, ¿no? Menciona que el MINSA que van a establecer 48 laboratorios a nivel nacional que puedan leer estas pruebas moleculares, ¿no? Y del 2022 al 2025 planean estar implementando a nivel nacional en distintos puntos. Y tenemos estos cartuchos en los que se usa el RIF Ultra, ¿no? Que identifica el bacilo y además la resistencia a rifampicina, y los cartuchos Expert XDR, que no solamente va a ser la rifampicina, sino que podemos encontrar resistencia isoniazida, fluoroquinolones, aminoácidos y etilenamida, ¿no? Algo muy novedoso que sería bueno que se implemente, pero aún está aún eso está implementándose todavía. Nosotros en Puno no tenemos laboratorio de pruebas moleculares, ¿no? Y también una estrategia del MINSA menciona que los pacientes que tienen sospecha de COVID también deberíamos hacerles un descarte de tuberculosis porque hay 2,7 por cada 100 examinados eh, sospechosos de COVID que tienen TB. En cuanto a la quimioprofilaxis, vamos a brindarla a contactos cercanos con factores de riesgo, ¿no? Que no tengan la enfermedad de tuberculosis. Tratamientos con isoniazida por 6 meses, ¿no? Se indica sobre todo en niños menores de 5 años, ancianos con enfermedad renal crónica, diabetes o recibir tratamiento inmunosupresor para el diagnóstico de la primo infección, ¿no? Como habíamos mencionado, el cuadro de la reacción de hipersensibilidad, cuando los linfocitos T se activan, ¿no? Entonces tenemos la prueba de tuberculina donde van a inyectar de vía intradérmica partes del bacilo, ¿no? Para ver si hay una reacción. Si es más de 10 milímetros, es un resultado positivo. Pero esto es maniobrador dependiente, ¿no? Dependiendo cómo, qué técnica utilice el personal de salud para hacer la prueba de tuberculina, también influye en los resultados. Entonces están viendo nuevas técnicas que son eh, más confiables, como el IGRA, ¿no? Que identifica el interferón gamma, ¿no? Determina la síntesis de interferón gamma por las células T sensibilizadas mediante la técnica de ELISA. Bueno, el tratamiento, como sabemos, es de 6 meses, no obstante, si es una tuberculosis resistente, puede llegar hasta 24 meses. El tratamiento básico es 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y tramadol y 4 meses
3 veces por semana rifampicina e isoniazida. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Que hay tuberculosis sensibles, como las de sin resistencia, hay tuberculosis poliresistentes cuando es 2 o más fármacos anti-TB resistentes, multidrogo-resistentes cuando hay resistencia a isoniazida y rifampicina, y extremadamente resistente cuando, además del MDR, es resistente a las fluoroquinolonas y uno de los inyectables, de los aminoglucósidos. Muy bien. Vamos a aprovechar un poco para hablar de las helmintiasis pulmonares. No voy a terminar todo el capítulo porque sé que están cansados. Solo vamos a dar una breve introducción para la siguiente clase. Entonces, las principales helmintiasis o mitosis humanas están producidas por diferentes especies de helmintos. Los cestos, que se caracterizan por ser como cintas, los tremátodos, que tienen una imagen parecida a una hoja y no tienen segmentaciones, y los nemátodos, que son más bien cilíndricos, se parecen a gusanos, ¿no? Y tampoco tienen segmentaciones. Entonces, este cuadro es bien didáctico porque vamos a ver cómo ingresa al organismo del ser humano estos parásitos. El Echinococcus granuloso, el Paragonimus westermani, la Ascaris lumbricoides, la Ancylostoma duodenal, la Toxocaris y Trichinella pueden ingresar vía oral. El Bucharella bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori, Didiofilaria ingresan por la picadura de un mosquito. Y el Schistosomum cinereis tronquiloides pueden ingresar por vía transcutánea. Este cuadro es bien didáctico, nos habla de los distintos parásitos más importantes de la infección al humano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Echinococcus granulosus, que el hospedero definitivo es el cánido, pero hay un intermediario, pudiendo ser los ungulados y los humanos, ¿no? Tienen un tipo de ciclo indirecto. ¿Y cómo se va a contagiar el humano? Por la ingesta de huevos, por contacto con perros y consumo de agua o alimentos contaminados. El schistosoma tiene un ciclo de vida tipo indirecto, ¿no? Donde el hospedador definitivo es ser humano, pero hay un intermediario, por eso es el tipo de ciclo indirecto de infección, con los caracoles de agua dulce. Y como hemos mencionado, va a ingresar al organismo por penetración transcutánea de cercarias. El Paragonimus tiene un ciclo indirecto con hospedador definitivo humano e intermediario los caracoles de agua dulce y crustáceos. ¿Cómo se contaminan? Consumiendo crustáceos crudos o semicrudos. El Ascaris tiene un tipo de ciclo directo con el hospedero definitivo, el humano, y se infecta por ingesta de huevos en agua y alimentos. El ancilostoma tiene un tipo de vida, un tipo de ciclo de infección directo con hospedador del ser humano y se penetra por vía transcutánea de larvas, ingesta de huevos, consumo de agua y alimentos. El Necator tiene un tipo de ciclo directo, hospedador definitivo humanos y penetra por vía transcutánea de las larvas. Los trongiloides tienen un tipo de ciclo directo como hospedador definitivo humanos y penetra vía transcutánea, igual que los trongiloides. Además que puede ingresar por autoinfección. El Bucharella brugia tiene un ciclo indirecto donde puede tener hospedador definitivo humanos o los cánidos. Y el hospedador intermediario, dípteros hematófagos, ¿no? Como el Anopheles, el Aedes, el Culex, entre otros. Y se da por la picadura de un mosquito, el cual va a generar una inoculación de las larvas. El Leptoxocara tiene un ciclo directo con el hospedero definitivo perros y gatos y se puede infectar por ingesta de huevos presentes en el suelo. El Trichinella tiene un ciclo autoheteroxeno
con hospedador definitivo de mamíferos y humanos y se da por la ingesta de carne cruda o semicruda de animales infectados. Las presentaciones eh, imagenológicas que podemos encontrar en estas parasitosis podemos encontrar como una masa o un nódulo pulmonar en el equinococo granuloso y el Enterofilaria ignitis. Infiltrados pulmonares sin afectación extrapulmonar, el síndrome de Loeffler, como la Ascaris lumbricoides, el ancilostoma y el Decatur americanos. Y otro síndrome clínico que se presenta es la sinofilia pulmonar tropical con la Borrelia, Bancrofti, Brugilia malayi y Timori. Con afectación extrapulmonar tendremos el síndrome de Katayama por el chistosoma o el larva migras visceral por el toxocara y el síndrome de hiperinfección por el estrongiloides. ¿Quiénes pueden presentarse como un patrón miliar y cruzar con hipertensión pulmonar? El chistosoma. ¿Quién puede ocasionar derrame pleural? El paragonimus. ¿Y quién puede agarrar o también involucrar los músculos? La triquinela. Muy bien, alumnos. Ok. Hemos terminado la clase de tuberculosis y hemos hecho un avance de la clase de mintiasis. En la próxima clase espero que podamos ver la clase presencial. No se olviden sus trabajos de práctica. Por favor, combinarlos y le pasé una parte al delegado de las clases, que seguro ya se las remitió a ustedes, para que, bueno, además de, no es indispensable que tengan las clases de PowerPoint, pero ustedes ya saben que deben estar estudiando porque ya unas semanas vamos a tener el examen ya terminando la primera parte de las ponencias. Además de su nota de práctica con los trabajos que vienen realizando y la presencia de ustedes en las clases de rotación. Lamentablemente, como solo tienen un neumólogo, entonces las rotaciones no son de muchos días, entonces tienen que aprovecharlas al máximo, llegando a la hora y evitando faltar a estas. La otra cosa importante es que como es una rotación que donde se observan pacientes respiratorios, tienen que venir con sus mascarillas KN95 para evitar exposiciones o contaminaciones. Muy bien, si tienen alguna pregunta, si no, para haber terminado la clase y ya nos estaríamos viendo. Probablemente tengo que coordinar con el delegado el día jueves. Si no hay preguntas, entonces concluimos la clase y nos estaremos viendo para la próxima.